Hola, soy Alan y les voy a hablar sobre la educación en Alemania durante las guerras. La educación en Alemania durante las guerras mundiales estuvo profundamente marcada por los conflictos y los intereses políticos de la época, especialmente en los periodos de la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 y la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Durante la Primera Guerra Mundial, el sistema educativo alemán fue utilizado para apoyar los ideales nacionalistas y militaristas. Las escuelas adoptaron una postura de apoyo a la guerra y se enfocaron en inculcar sentimientos de patriotismo y obediencia. El contenido académico cambió, con una mayor importancia en temas de historia y geografía nacional, exaltando la figura del emperador alemán y el poder del ejército. A medida que la guerra avanzaba, muchos profesores y estudiantes fueron reclutados, lo que afectó la calidad y continuidad de las enseñanzas. Después de la Primera Guerra Mundial y con el establecimiento de la República de Weimar, se hicieron algunos intentos de reformar el sistema educativo para que fuera más democrático. Se promovió la creación de escuelas comunes que ofrecían una educación más inclusiva y menos orientada al militarismo. Sin embargo, la inestabilidad económica y política, junto con el ascenso nazismo, interrumpieron muchos de estos esfuerzos. Con la llegada de Adolfo Hitler al poder en 1939, el sistema educativo alemán fue completamente reformado para alinearse con la ideología nazi. La educación pasó a estar bajo el control del Ministerio de Educación del Reich, que implementó una estricta doctrina basada en el racismo, el antisemitismo y el nacionalismo extremo. Contenido curricular. Se reforzaron las materias que servirían a la ideología nazi como la historia, enfatizando una visión glorificada del pasado alemán, la educación física para fortalecer físicamente a la juventud y una interpretación asagada de la biología que promovía teorías raciales. La educación moral y religiosa fue sustituida por la educación política del partido nazi. Escuelas especiales. Además de las escuelas regulares, el régimen nazi creó instituciones como la Nápola, que entrenaban a la juventud para formar una élite nazi. También se estableció las Hitlerjugend y la Bundesschule, Liga de Muchachas Alemanas, organizaciones juveniles y obligatorias para educar y adoctrinar a los jóvenes en el nacionalismo y la lealtad al partido nazi. Exclusión de minorías. Los niños judíos y otros considerados no arios fueron excluidos y discriminados, prohibiéndoles asistir a muchas escuelas y universidades y sufriendo de un acoso institucionalizado. Durante la guerra, muchos niños y adolescentes fueron reclutados para labores de apoyo al ejército, como en la defensa de las ciudades en el caso de los bombardeos aliados. La calidad de la educación disminuyó aún más conforme se priorizaban los recursos para la guerra. Las consecuencias de terminar la Segunda Guerra Mundial y con la ocupación aliada de Alemania, el sistema educativo fue completamente reformado para eliminar la ideología nazi y promover valores democráticos. Los esfuerzos de desnazificación fueron cruciales en el rediseño del currículo y en la redacción de la sociedad alemana, un proceso que continuó durante décadas en la posguerra. En resumen, la educación en Alemania durante las guerras estuvo dominada por los ideales de los gobiernos de turno, enfocada en formar jóvenes leales y preparados para servir en la guerra y con profundas recuperaciones en las generaciones que vivieron en este periodo. Pues se da a entender que durante épocas de la guerra los jóvenes alemanes pues nada más tienen como una opción, si lo queremos ver así, que era estudiar, pero estudiar bajo la ideología nazi, que prácticamente era prepararlos nada más para la guerra y que no podían tener un pensamiento crítico sobre las cosas si estaba bien o estaba mal, si no era lo que el régimen en ese momento decía. Por ejemplo, como se pues mencioné lo del racismo hacia pues los judíos y era como una ideología plantada hacia todos los jóvenes. Entonces no tenían esa forma de ser liberadores en ese sentido, en que querían hacer como de ellos o si les estaba gustando su educación, sino era algo que se estaba implantando a la fuerza. En otro aspecto a destacar o a mencionar también, en ese momento pues la educación de las mujeres era algo diferente a la de los hombres, ya que a las mujeres pues se les preparaba como para un apoyo hacia los jóvenes militantes y se les daba como la tarea o en este caso la obligación de pues que su tarea era doméstica nada más y como
servirle a toda esa juventud militante y obviamente pues al régimen alemán. Entonces las mujeres no tenían como una educación completa, pues los jóvenes hombres tampoco, pero pues sí era un poco más diferente, porque pues se puede decir que estaban un poco más preparados los hombres, aunque pues en términos generales la educación en ese momento pues nada más era militar, no era una educación en conocimientos generales, sino se enfocaba nada más como en la militarización. Y pues esa sería como mi conclusión final. Y pues fue como se dio la educación en ese momento en Alemania durante las guerras. Que pues no sé si se le puede dar el nombre de educación, pero pues fue lo que se dio en el momento. Y pues sería todo.